rápidamente a checar el examen. La verdad es que al principio como que me sorprendió y estaba como medio triste porque algunas calificaciones iban bajitas y pensé que había quedado por ahí algo medio pendiente, pero la verdad es que hay muy buenas calificaciones, entonces no sé qué le sucedió a alguno de ustedes o a algunos de ustedes que hubo por ahí ciertas confusiones. La forma de que esta vez realicé el examen fue por casos clínicos y pues también teniendo en consideración de que la mayoría de ustedes quiere aplicar el nacional y de que pues es la forma en que viene el formato, en forma de casos clínicos y son preguntas seriadas. Entonces, vamos a checarlo rápidamente y si hubiera como alguna dudilla por ahí, por favor, me dicen para ir resolviendo y poder, si quedó alguna duda o algo así. Entonces, bueno, rápidamente es una paciente femenino de 60 años de edad con antecedente de diabetes, en tratamiento con hipoglucemiantes orales, acude a la consulta de primera vez, refiere a aparición de granitos de agua en la cara desde hace aproximadamente una semana, acompañado de dolor intenso de tipo punzante, el cual no ha cedido con paracetamol. Al interrogatorio dirigido lo relaciona con la aplicación de una crema que le regalaron. Al día siguiente presentó comezón con la posterior aparición de lesiones. Entonces, lo importante de este caso es que siempre les pueden poner inclusive cosas que los puedan distraer, como la aplicación de la crema. Pero el dolor es bien importante, como lo refiere la paciente, un dolor intenso de tipo punzante que no ha cedido ni con paracetamol. Entonces, una aplicación de crema que ocasione un dolor de tipo punzante es difícil y estos casos pues son fotos mías clínicas de mis pacientes, obviamente después de una semana. Entonces el diagnóstico pues obviamente es herpes zóster, vean la distribución literalmente que afecta a la mitad de la cara. No creo que la paciente solo se pusiera la crema en la mitad de la carita o en un cuarto de la carita, pues nos ponemos la crema en toda la cara, ¿vale? Entonces, si fuera que algunos sí me pusieron como una dermatitis por contacto, pues obviamente tendría en toda la cara. Pensar en un impétigo secundario, pues no tiene como que algún antecedente o alguna otra enfermedad o algo que pensáramos para un impétigo secundario. Entonces, ¿cuál es el agente causal? Pues sería varicela zoster. ¿Qué estudio prueba diagnóstica le solicitaría? El test de SANC. ¿Qué tratamiento le indicaría? Pues obviamente aciclovir. Aquí está la otra opción también, que si yo les hubiera puesto, por ejemplo, Valextra, que nos faltó en la tablita que nos enviaron, este es un poquito más complicado de tomar porque son cada 4 horas y tiene que tomar 2 tabletas. La otra de Valextra, que es Vanciclovir, ya las tabletas hay de hasta de 1000 miligramos y esa se toma cada 8 horas. Entonces es un poquito más cómodo. Y el pronóstico, pues aquí me ponían reservado y ligado a evolución, estaba bien, y también se ponían bueno para la vida y la función, también estaba muy bien. Reservado inclusive también. Aquí lo importante de todo esto es la afección al nervio, ¿vale? El nervio oftálmico, o cuando tienen el signo de Ramsay-Hunt, cuando está aquí en la rama que afecta a la rama nasociliar del trigémino, ¿vale? Entonces, este paciente pues obviamente es un acné. ¿Y qué opción terapéutica sería la más adecuada? Por supuesto que podemos manejar todas estas opciones, pero vean la cantidad de lesiones que tiene el paciente. Obviamente, inclusive ya se aprecian cicatrices, son lesiones muy inflamatorias. A lo mejor sí podría ser una opción mandarle doxiciclina cada 24 horas, pero no solo por 2 semanas. ¿Se acuerdan que yo les dije es mínimo un mes de tratamiento? En 2 semanas este paciente inclusive está todavía en la etapa de agravación como una respuesta al tratamiento.
Indoxil, pues tratamiento tópico sería opción, pero vean la cantidad y la gravedad de las lesiones y ya las importantes cicatrices que tiene el paciente. Igualmente, Dalacin, pues prácticamente es lo mismo, entonces estas las podríamos descartar y pues obviamente valoraría el inicio de isotretinoína, pero primero le solicitaría estudios de laboratorio. ¿Qué microorganismo está relacionado? Propinebacterium acnes. ¿Cuáles son las lesiones elementales características en un acné inflamatorio? Entonces, la lesión característica, los comedones abiertos y cerrados les había dicho que son lesiones no inflamatorias. Pápulas sí pueden ser inflamatorias, quistes sí, pero la seborrea ni siquiera es una lesión elemental. Las pústulas es la respuesta correcta y aquí nos tiene como una lesión inflamatoria y una no inflamatoria. Entonces, únicamente serían las pústulas. ¿Cuál es el fármaco más frecuentemente relacionado con reacción acneiforme? Que ocasione reacción acneiforme, no que sea tratamiento, porque algunos me pusieron minoxiclina y este sería como el tratamiento. Entonces es la vitamina B, que lo más frecuente es de la tiamina, en este caso, que es una parte del complejo B. Y aquí muy pocos me contestaron esta. Los esteroides ocasionan reacción acneiforme. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Acuérdense que les dije que los esteroides ocasionaban hipertrofia de la glándula sebácea, como cuando los hombres van al gimnasio o las mujeres que también a veces lo hacen y que consumen esteroides es para hipertrofia del músculo. Entonces, igualmente los esteroides a nivel de la glándula sebácea van a ocasionar una hipertrofia de la glándula sebácea. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Un paciente masculino de 5 años de edad que acude a valoración al servicio de urgencias, pediatría, y es llevado a su mamá, quien refiere a presentar aparición de ronchas, principalmente en la cara, desde hace 2 días, cuando salieron de viaje a la playa y le aplicó un protector solar. Estuvo en la alberca todo el día y al salir estaba intensamente rojo de la cara, por lo que su tía le recomendó que aplicara fomentos de sal y pomada de la campana. Agregándose durante la noche fiebre no cuantificada, le administró Motrin jarabe con posología no especificada cada 4 horas. Entonces vean las características de las lesiones. Entonces aquí hay como costras melicéricas, ¿ok? Está alrededor de orificios, hay ligera descamación, inmediatamente hay una exfoliación de la piel. Entonces, ¿cuál sería la acción médica para valorar al paciente? Pues una muy buena opción es solicitar cultivos y otra buena opción sería verificar la temperatura porque la mamá no la cuantificó. Sí, por supuesto, es importante hacer una historia clínica completa, pero ¿cuál sería lo primero? Este es muy característico que pongan en el nacional. ¿Cuál sería lo primero que haría? ¿Vale? Como que a veces primero es estabilizar al paciente, verificar sus signos vitales y pues ya después hacemos una historia clínica. Aislar al paciente, pues esto en realidad no es infecto contagioso, entonces no habría ningún problema y también no es por alguna condición del paciente que lo ponga en exposición en un ambiente hospitalario. ¿Cuál sería su impresión diagnóstica? Pues una dermatitis por contacto fotosensibilizada igualmente. Hay áreas de piel sana. Si se pusiera el protector solar, obviamente se lo hubiera puesto en toda la carita y toda la carita estuviera roja o irritada. Entonces, básicamente no. Una farmacodermia pues no tiene antecedente de bueno, del Motrin sería el único, pero ya tenía las ronchas y después le administró el Motrin y obviamente un protector solar no va a ocasionar una farmacodermia. Entonces, y obviamente las lesiones están muy localizadas en la carita. Si tuvieran el resto del cuerpo, podríamos pensar en una farmacodermia, pues obviamente el diagnóstico es un impétigo primario, pues el herpes simple, pues no son lesiones características. ¿Cuál sería el agente causal? Perdón, sería Staphylococcus aureus. ¿Cuál sería el proceso etiopatológico en este caso? Obviamente la producción de toxinas exfoliativas que ocasionan daño a nivel del queratinocito. Es muy importante que de repente, por ejemplo, esta me la contestaron bien y acá me contestaban otra cosa. Entonces, acuérdese que son casos clínicos seriados, o sea, tienen que llevar la continuidad. Si ustedes ya diagnosticaron que esto es un impétigo
un impétigo primario, no cambien acá la siguiente respuesta, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería esa opción de tratamiento? Antiviral tópico y sistémico, antibiótico sistémico, corticosteroides, pues ya ni pensamos. Entonces sería un antibiótico sistémico. En el siguiente es un paciente femenino de 2 años de edad que acude muy feliz a consulta, revisión a su centro de salud. O sea, la paciente está bien, no tiene ningún síntoma general, por eso le puse que acude muy feliz. O sea, no hay ni fiebre, ni nada, ni dolor, nada. La paciente fue valorada en su primer contacto por otro médico pasante del servicio social, quien integró el diagnóstico de varicela. Acuérdense que varicela la paciente va a tener de que tuvo fiebre, de que ha tenido malestar general y todo eso, ¿no? Entonces, para lo cual se le indicó aciclovir tópico por 1 semana y en caso de presentar fiebre, paracetamol. Sin presentar mejoría e inclusive refiere a su mamá, le han salido nuevas lesiones. La enfermera le entrega los signos vitales y se encuentran normales. Y a la exploración dermatológica, usted encuentra lo siguiente, inclusive como la foto fue mala, yo les puse aquí como la dermatosis que afectaba tronco por cara lateral derecha, que estaba constituido por lesiones papulares del color de la piel y costras hemáticas. Entonces, ¿cuál sería su impresión diagnóstica? Sí, creo que solo una persona puso herpes zóster. Sí, también puede presentarse en niños y justamente por eso les puse esta distribución, pero obviamente el dolor es muy intenso en el herpes zóster, acuérdense, siempre va a ser el paciente, de hecho, la piel ni le importa, lo que refiere es el dolor, ¿ok? Entonces, molusco contagioso. Pudiese agregarse un impétigo secundario, por supuesto, por el rascado que hace la paciente, porque se ve que se ha rascado aquí. Pero acuérdese que cuando hay un impétigo va a haber costras melicéricas, no costras hemáticas por rascado. Entonces, ¿cuál es la complicación de esta patología? Si me pusieron diseminación, por supuesto, y también si me pusieron que ya impetiginización sería raro, porque en realidad estas lesiones no ocasionan ningún síntoma, solamente que los pacientes se las rascan. Aquí la respuesta era diseminación, porque es molusco contagioso, pero si pusieron impetiginización, como la paciente sí tenía unas costras, también se las puse bien, ¿vale? ¿Cuál es la causa de aparición de las costras hemáticas? Obviamente que son por el rascado. Cuando es ruptura de vesículas o cosas así, acuérdense que son costras melicéricas, se van a ver como color amarillito, como en el impétigo. ¿Cuál sería la opción terapéutica que valoraría en este paciente? Continuar aciclovir tópico y agregar sistémico, suspender aciclovir tópico y iniciar sistémico, curetaje de las lesiones y suspender aciclovir tópico, iniciar antibiótico. Pues aquí inclusive estas son como muy parecidas, ¿no? Entonces eso inclusive les hubiera ayudado como a a tratar por descarte. Entonces, y así es el nacional, que a veces por obviedad hay una respuesta, ¿eh? Entonces, curetaje de lesiones. ¿Y cuál sería el pronóstico en este caso? Pues bueno, para la vida, ¿vale? No es por brotes porque obviamente tiene que tener otra vez contacto la niña. Entonces, y pues esto no dejará secuelas permanentes y pues esto no. Entonces, en realidad, pues es muy bueno el pronóstico. ¿Alguna duda que tengan en relación a esto? No, doctora. ¿No? Ok. Entonces, bueno, ahorita terminando la clase les pido, ya tengo sus calificaciones y este, me faltan, no sé, dos tareas que no encontré de 2 personas. Obviamente eso lo voy a hacer de forma personal para que ahorita terminando la clase me vayan mandando, algunos ya tengo de forma independiente una conversación de WhatsApp, pero si no, por favor, vuélvanme a mandar un mensajito de WhatsApp privado y les voy a ir mandando su calificación. Eh, ¿Qué otra cosita? Igualmente 2 personas en cuanto a la tarea, la verdad es que lo mismo, la gran mayoría me mandó unas tareas súper padres que me sorprenden y 2 personas igualmente incompleta. Entonces, esta vez sí ya no va a haber nada de opción, tiene nada más un punto porque valía 2. El examen
se quedó a 60% y la clase a 20%, que todos tienen los 2 puntos de la clase porque pues en realidad lo hicieron bien y las clases también fueron de calidad. Entonces, les vuelvo a repetir, hay calificaciones muy altas, hay 10, hay 9 otra vez, y hay calificaciones bajas, la verdad. Entonces, si la mayoría hubiera salido bajo, pues hablaríamos del tema, pero entonces creo que aquí sí no fue por cuestión de que no hayan comprendido las clases que ustedes mismos dieron. Algo sucedió por ahí diferente, ¿vale? Entonces me las mandan porfis y ya yo les voy diciendo, hoy tengo un día bien complicado, entonces conforme vaya teniendo espacios, les voy contestando, por favor, para hoy mismo en la tarde poder tener ya sus calificaciones en el sistema. Entonces yo voy a empezar ahora con la clase de dermatitis atópica. ¿Ya ven mi pantalla, perdón? ¿Me trabó? A ver, es que sí, justo me aparece como reanudar. Déjame ver. Ahora sí. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, de los temas pasados únicamente nos faltó lo de tiña de la cabeza, eso es muy raro, pero ahorita si nos da tiempo lo revisamos rápido, es una enfermedad en realidad que ya ni se ve tanto en la consulta, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a tocar, pero vamos a empezar ya con las clases del siguiente, periodo departamental y tengo unos pendientes igualmente al ratito en mi hora de comida. Voy a mandarle lo de las clases y que inclusive ya uno de ustedes tenía lo del tema de melanoma, entonces para que inclusive ya lo vaya teniendo listo, porque pues ya desde hace tiempo sabía que era su tema. Entonces vamos a hablar de la dermatitis atópica, que es una enfermedad de verdad súper frecuente y que les prometo les van a llegar muchos pacientes, principalmente pediátricos, con esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad inflamatoria de la piel, es crónica y recidivante. Esta enfermedad justamente sí va a cursar o va a evolucionar como por brotes, es decir, con periodos de exacerbación de la misma y que tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes, inclusive de las familias. La verdad es que sí es una enfermedad, cuando hay pacientitos con esta enfermedad y en casos severos, la verdad es que sí la pasan un poquito mal, ¿vale? Entonces, también lo podemos encontrar como un eczema tópico, como a manera de sinónimos, o en la literatura antigua como una neurodermatitis. Esto lo mencionaban porque pensaban que tenía un origen nervioso. En realidad, el estrés y la ansiedad pues agravan cualquier enfermedad de la piel, pero no es que literalmente la ocasionen, ¿vale? Y hay 2 formas de manifestaciones clínicas o cómo se puede estar relacionado. Una intrínseca y una extrínseca que va a estar asociado con niveles de IgE elevados. Por eso es que algunos pacientes con dermatitis atópica, generalmente casos severos,
Para decidir cuáles son las opciones de tratamiento, les pedimos niveles de IgE. ¿Cuál va a ser lo que va a estar relacionado? Totalmente va a ser predisposición genética, ¿ok? Si digamos, uno de los papás tiene una dermatitis atópica, inclusive leve, es muy seguro que el hijo va a tener dermatitis atópica hasta un poquito más marcada. Y bueno, si los dos padres tienen dermatitis atópica, es un hecho que el niño va a tener una dermatitis atópica y súper, súper severa, ¿vale? Como que con cada generación va siendo más marcada la dermatitis atópica. Obviamente tiene un contexto inmunológico, va a tener una afección a nivel de una disfunción de lo que es la barrera de la piel y por supuesto van a estar relacionados los factores ambientales. Es decir, son pacientes que en periodos ahorita en esta temporada, porque el frío obviamente per se reseca nuestra piel, pues va a resecar adicionalmente más la piel del paciente. O en temporadas de calor intenso, yo por ejemplo que vivo en Veracruz, obviamente el que la piel esté húmeda constantemente va a hacer que el paciente, su piel esté en contacto con la sudoración todo el día, va a ser su piel muy, el peor irritante que hay para la piel, como les mencionaba en la dermatitis por contacto, es el agua, ¿vale? Entonces, los sitios donde se acumule la humedad, como lo son los pliegues o la sudoración más bien, pues son las áreas que van a estar un poquito más dañadas. Entonces, ¿por qué hablamos de una disfunción de la barrera de la piel? En realidad es porque hay una disminución de la actividad y la expresión de ciertos genes reguladores de dos proteínas importantes a nivel de la piel que se llama filagrina y loricrina. Entonces, estas proteínas nos ayudan para como una tipo función de anclaje o una función de unión entre los queratinocitos. Entonces, como va a haber una disminución de esta actividad y no se van a expresar estos genes, estas proteínas no van a ser formadas a un 100%, por lo que obviamente va a haber una alteración en la barrera. Yo les explico a los pacientes cuando vienen a consulta que vamos a pensar que su piel es como una pared en donde únicamente se ven los ladrillos y el cemento que las une. Los ladrillos son como para ustedes en este caso serían los queratinocitos y el cemento serían todas estas fibras de anclaje de las que hablábamos en el primer departamental, más todas estas proteínas que funcionan para dar una estabilidad a la piel. Entonces digamos que tiene un cemento de mala calidad. El queratinocito está bien, pero el cemento es de mala calidad. Por eso es que es una piel mucho más sensible. Es como estas paredes que de repente nos acercamos y movemos con el dedo y como que el cementito se deshace. Es algo muy similar. Entonces les digo a los pacientes, lo que tenemos que hacer es poner nosotros un súper buen aplanado. En este caso, el súper buen aplanado sería utilizar cremas súper, súper hidratantes para nosotros esta disfunción que tiene la piel, poder protegerla, como encapsular a nuestro paciente en cremita. Obviamente hay disminución de niveles de ceramidas. Nuestra piel va a producir un manto ácido, ¿vale? Por eso es que nuestros pacientes cuando utilizan jabones muy agresivos para bañarse, utilizan ciertos instrumentos para friccionar la piel, como son esponjas muy rudas y todo eso, lo que hacen es barrer con este manto ácido o con esta barrera que es la piel y por supuesto la dejan mayormente expuesta. Y pues obviamente los pacientes con dermatitis atópica pues de por sí están mal todo el tiempo en cuanto a eso, entonces adicional utilizar ese tipo de dermolimpiadores lo único que van a hacer es lastimar más nuestra piel, aumento de enzimas proteolíticas endógenas. Obviamente, como no hay una buena adhesión entre los queratinocitos, perdón, va a haber un aumento de la pérdida transepidérmica de agua. Cuando los pacientes se complican con dermatitis atópica, hacen algo que se llama eritrodermia. La eritrodermia generalmente es como un efecto por pacientes con dermatitis atópica, inclusive también con psoriasis y otras enfermedades,
que utilizan de forma prolongada los corticosteroides y de repente deciden suspenderlos de forma abrupta, nuestra piel hace algo que se llama eritrodermia. Entonces, los pacientes con dermatitis atópica, cuando hospitalizábamos pacientes en la residencia por esta eritrodermia, estaban paraditos únicamente así y dejaban charquitos de agua, se los prometo. O sea, la disfunción de la barrera es tal que la pérdida de agua, literal les prometo, donde estaban paraditos, porque obviamente eritrodermia es que se ponían todos, como lo dice su nombre, rojos, con muchísima escama. Entonces, obviamente la piel estaba dañada y la pérdida de agua era súper importante. Y obviamente por proteasas externas, el uso de jabones o que son muy agresivos, que inclusive llegan a utilizar el jabón sote, que tiene cantidad de sosa muy exagerada, y por obviamente microorganismos como Staphylococcus aureus, que pues puede considerarse una flora no patógena de piel, pero que obviamente cuando hay fisuras, grietas y demás, pues va a ocasionar a nivel interno ya problemillas. Entonces, esto es lo que les hablaba de este esquema, que vamos a hablar de que obviamente va a haber como estas proteínas que van a estar disminuidas y que obviamente esto va a estar muchísimo más expuesto, ¿no? Este es el estrato córneo, que hablábamos del estrato córneo, inclusive ya son muertas células que se van a caer, pero que por eso no recomendamos la exfoliación que suelen hacer inclusive casi todos los días en la carita o inclusive en la piel, porque obviamente esto aún tiene partículas que nos ayudan a aislar nuestra piel y no dejarla expuesta al medio ambiente. Y obviamente esto se va a ver afectado en los pacientes con dermatitis atópica. No hay una adecuada envoltura o no hay esta cubiertita, va a estar muy escasa o muy deficiente, y por supuesto que va a dejar expuesta todas las células, que estas células que aún contienen organelos más bien, que van a desencadenar la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Al momento de valorar a nuestro paciente, hacer una historia personal o familiar de los siguientes síntomas o enfermedades, como lo es el asma, rinitis alérgica, antecedentes de periodos de conjuntivitis y alguien con dermatitis atópica. Entonces, al momento de hacer la historia clínica, hacer hincapié en esto, o inclusive en el mismo paciente o en los papás, si alguien tiene episodios de rinitis, porque a lo mejor nadie tiene dermatitis atópica, pero el papá o la mamá, siempre con el cambio de clima o demás, presentan episodios de rinitis alérgica, Obviamente, podemos pensar en que, pues, si el niño, eso nos encaminaría a que un niño puede desencadenar dermatitis atópica. Yo, por ejemplo, tengo rinitis alérgica y una dermatitis atópica leve, la verdad. Entonces, yo estoy súper segura que mis hijos, uno va a tener dermatitis atópica y a veces un poquito más severa. Y hay una predisposición a la hiperproducción de globulina E. ¿Cuáles son los factores importantes o los factores ambientales? Obviamente lo que hablábamos ya en cuanto al clima es bien importante por las dos situaciones que les comentaba, pero el estrés es bien importante. Por eso es que, por ejemplo, dicen, o que se llamaba neurodermatitis, o que inclusive el acné, o hay un acné excoriado que nosotros le llamamos, que presenta principalmente en mujeres, que se da por el estrés. Y esto es mucho por la acción de neuropéptidos, la sustancia P y el neuropéptido gamma, ¿vale? Esto es lo que a nivel, estas sustancias que son hasta cierto punto neurotransmisores o sustancias generadas por el sistema nervioso, van a llegar a la piel y nos van a ocasionar aquí inflamación a nivel de la piel. ¿Qué es el signo patognomónico? Prurito, o sea, si no tiene comezón, lo que ven en la piel no es dermatitis atópica, es el principal síntoma y la principal motivo de consulta del paciente, ¿ok? Entonces, esta es una hiperreactividad cutánea
Y como lo dice aquí, es un círculo vicioso. Entre el paciente más se rasque, más comezón va a haber. Por eso es que a veces utilizan ciertos métodos para mitigar la comezón, detallado, aplicar alcohol o meterse a bañar muchísimas veces. Lo único que va a hacer es que esto siga empeorando, ¿ok? Por la liberación de citocinas proinflamatorias, por supuesto la estimulación y liberación de histamina, y que con eso obviamente aumente el prurito y que obviamente no haya rascado y que se haga el círculo vicioso, ¿vale? Y que obviamente ya va a haber afección a nivel de la barrera epidérmica por la misma, el mismo rascado va a ocasionar lesiones y que esto va a poner a la piel mayormente expuesta. El diagnóstico en este caso de la dermatitis atópica es totalmente clínico. Hay criterios en cuanto a literatura o en cuanto a profundizar en el tema. Por supuesto que hay criterios que se llaman de Hanifin, y Rafka. Estos prácticamente son hallazgos clínicos que va a presentar el paciente que podemos o no encontrar. Tiene una sensibilidad alta y una especificidad pues también del 93%. Como lo dice, de los criterios mayores al menos tiene que haber 3 y menores al menos 3. El prurito pues siempre lo tiene que tener. Cuando es en etapas infantiles o niños, ahorita lo vamos a ver adelante, generalmente la afección va a ser a nivel facial y en áreas flexurales, es decir, en pliegues. La liquenificación, es decir, las lesiones que se dan por el rascado intenso, esto que curse por que sea una enfermedad crónica y recurrente, es decir, que de repente el paciente les diga que de repente está bien y de repente empeora, es así como cursa la enfermedad. Y la historia familiar, como les decía, de asma, rinitis alérgica y o dermatitis atópica, alergias a alimentos también, por ejemplo. Y criterios menores, pues hay muchísimos más. Lo más importante va a ser la gerosis, que es la piel seca, y algunas otras importantes, la queratosis pilar, que es estos granitos que aparecen generalmente en brazos, que le dicen piel de gallina, la palidez facial en pacientes cuando están en una dermatitis atópica un poquito severa de tanta resequedad o gerosis que tiene la piel, se ven como muy grises o blancos de la carita, aunque sean morenitos. ¿Vale? Entonces, estos serían como lo principal que hay para diagnosticar, pero básicamente que tengamos esto, el prurito, la liquenificación, obviamente la evolución de la enfermedad y la historia familiar, eso nos hace en el diagnóstico de la dermatitis atópica. Ok, no necesitamos como que tener una o dos o demás, no, en realidad ya eso nos va a hacer el diagnóstico. Nos hablaba, por ejemplo, en bebecitos, generalmente las lesiones son mucho en las mejillas, de hecho le dicen la enfermedad de los niños bonitos en la literatura antigua porque se ven como chapeaditos de la carita, pero en realidad es porque se rascan demasiado, ¿vale? Estos casos, obviamente, por el mismo rascado, pues estamos hablando de un impétigo secundario, ¿vale? Un niño con antecedentes de dermatitis atópica, que así les vendría un caso clínico, ¿no? Un paciente que quizá haya es conocido por presentar dermatitis atópica, ahora acude hacia la consulta, ¿no? Eso nos orientaría a una dermatitis atópica. Esto es la hiperlinearidad palmar que nos hablaba en los criterios menores y este es el doble pliegue de Denning-Morgan que se ve como si fueran niños ojerositos generalmente. Digo, esta niña sí es morenita, pero por supuesto que vean esto, cómo se ven estos dos plieguecitos, que no son normales. Se llama doble pliegue de Denning-Morgan, ¿vale? Y que obviamente a veces la hiperpigmentación periocular, esto se llama, se me acaba de olvidar, ahorita les digo, que son estas pequeñas manchitas blancas, hipomelanosis gutata, perdón, que tiene que ver un poquito con la resequedad de la piel y con la exposición solar. Esto se llama pitiriasis alba, que eso lo vamos a tratar o lo vamos a ver cuando hablamos un poquito de las enfermedades eritemato-escamosas.
que esto es únicamente por la radiación solar, nuevamente el doble pliegue de Denny-Morgan. Esto es la queratosis pilar y nuevamente está la hiperlinearidad palmar, ¿vale? Obviamente casos muy severos, esto ya es más como un prurigo cuando hay lesiones papulares y que están decapitadas por el prurito intenso, una liquenificación muy intensa y nuevamente un eritema facial intenso. Nuevamente la liquenificación por el rascado. Esto es muy importante que lo observen porque es la topografía que va a afectar o dónde van a aparecer las lesiones de la dermatitis atópica. Como lo decíamos al principio, en lactantes o inclusive, sí, en lactantes, ya en edad infantil ya cambia un poquito la topografía, pero en lactantes siempre va a tener en las mejillas y en áreas como un poquito cubiertas o en donde hay como plieguecitos, ¿vale? Y piel cabelluda. En superficies a veces más extensoras, es decir, como en las piernitas. Y ya en la etapa infantil, siempre, de verdad, casi el 100% de los pacientes va a estar en áreas flexurales, es decir, en el pliegue del codo, en el hueco popliteo. Por supuesto, también puede tener en carita, pero les prometo que todos los niños pareciera que vienen literal del libro. Si ven a un niño con irritación o con prurito, inclusive liquenificación, es dermatitis atópica. Se los está dando, ¿vale? Y en adultos puede estar un poquito más diseminado en el cuello, en los pies, en el dorso de las manos, como veíamos en la imagen anterior. En adultos puede ser más en las superficies extensoras que en las flexoras, como es en los niños. Y esto es muy importante, la marcha atópica. A lo mejor si ustedes ven en un paciente a lo mejor de 15 años o más, o un paciente mayor, esto es la marcha atópica, que eczema, bueno, es dermatitis atópica, sí lo van a encontrar en literatura en inglés, como eczema, alergias a alimentos, asma y rinitis. Entonces, como ustedes pueden ver, casi lo que primero aparece va a ser la dermatitis atópica y posteriormente se pueden ir agregando otras situaciones, como lo es alergias a alimentos, por supuesto cuando se integra la alimentación familiar, o pueden desarrollar inclusive intolerancias a proteínas de la leche, por eso es que a veces niños les tienen que cambiar a leches especiales cuando empiezan a desarrollar alergias o intolerancias. Obviamente el asma, que esa es una enfermedad un poquito que se presenta más en etapas infantiles, y pues la rinitis, que prácticamente la rinitis, como ven, prácticamente se queda toda la vida. Entonces, hay en unos pacientes que la gravedad de la dermatitis atópica con el tiempo puede mejorar, inclusive desaparecer, pero hay en pacientes que pueden permanecer, como ustedes ven, pueden permanecer ahí toda la vida, ¿vale? En un menor porcentaje. Obviamente, por lo que yo les comento, que el impacto que tiene en la vida de los pacientes, y más cuando es una dermatitis atópica más marcada, es bien importante. Hay unas escalas que inclusive van a valorar la calidad de vida de los pacientes. Hay unas en cuanto a dermatología en general y hay en cuanto a dermatitis atópica. La verdad que estas escalas pues únicamente son con fines de investigación, no las aplicamos en la consulta, la verdad es que no, ¿vale? Estas son más o menos, esto es nada más para que vean cómo son o qué se valora en estas escalas para ver dónde están las lesiones, qué les está ocasionando, el porcentaje de superficie corporal afectada y demás. Entonces les decía, hay ciertas escalas, que nos van a valorar. Les decía, hay dermatológicas en general que nos sirven para cualquier enfermedad, psoriasis, inclusive el mismo acné. El psoriasis tiene también su propia escala, pero hay unas que son en general como el Dermatology Life Quality Index, y estas que sí son específicas de dermatitis atópica, inclusive el impacto que puede tener en la familia, porque de verdad, cuando son pacientes que tienen una dermatitis atópica severa, les prometo que los papás no duermen,
¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Pues una dermatitis por contacto, pero nuevamente, pues obviamente el antecedente, la localización, la topografía es bien importante. Por eso les decía que la primera imagen es bien importante y generalmente lo que yo les decía, el interrogatorio, que va a ser un paciente que les va a decir, es que hace tiempo, hace 2 años, me puse igual y ahorita y se me quitó y otra vez, pues una dermatitis por contacto sería raro que sucediera de nuevo, ¿no? Si ya se tiene identificado el agente que pudo ocasionar la irritación, una dermatitis seborreica, pues obviamente va a estar afectando áreas seborreicas, que también lo vamos a ver cuando veamos eritematoescamosas. La escabiasis, que esta también lo tocaremos un poquito, quizá como tal no viene en el temario, pero la escabiasis es una enfermedad como por un ácaro y que obviamente pues el paciente va a ser la primera vez que esto le sucede, generalmente va acompañado de que alguien más en la familia lo presenta, antecedente de haber salido de viaje o haber quedado, digamos, hospedado en algún hotel, en algún hostal y demás, y, y que obviamente empezara con esta sintomatología. Prurigo simple y eczema jerótico, que tiene que ver generalmente con el cambio de clima y generalmente pues es facial porque es en las zonas que estén expuestas al clima. Como yo les decía, pues en realidad tomar una biopsia de una dermatitis atópica, pues en realidad no, es totalmente el diagnóstico clínico. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Pues la principal, vamos a hablar de esta, que sería la impetiginización, en este caso sí, por el rascado tan importante que hacen los pacientes, ¿ok? Va a haber una colonización de las lesiones y pues esta va a ser la principal. Obviamente, como va a estar afectada la barrera de la piel, pues puede haber lesiones o infecciones virales o inclusive afecciones micóticas, ¿ok? Pero aquí la principal, vamos a hablar de la impetiginización, y oftalmológicas, en realidad esto está más ocasionado en la catarata y, por ejemplo, el glaucoma con el uso de corticosteroides de forma prolongada. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la principal complicación de la dermatitis atópica? Impetiginización. Entonces aquí vemos, pueden ser casos súper severos, como vemos en toda la carita. Obviamente vamos a tener el antecedente de un niño con diagnóstico de dermatitis atópica, con múltiples tratamientos. Obviamente hay casos severos de dermatitis atópica, como vemos aquí, muchísimo, ¿vale? Mire, generalmente aquí atrás de las rodillitas, esto obviamente ya es una liquenificación y que inclusive estas lesiones pueden estar colonizadas, y pues estamos hablando también de molusco contagioso, porque obviamente por el mismo rascado, si tenía una lesioncita que es muy frecuente en los niños, con el rascado alteramos la piel, contagiamos y obviamente se van a hacer más lesiones. La liquenificación tan importante, ¿vale? Por el mismo rascado. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Es una enfermedad que no es que esté causada, como lo dice aquí, perdón, pero sí que puede estar agravada inclusive el medio ambiente. Entonces es importante identificar qué puede estar afectando aquí la situación y pues obviamente enfocar el tratamiento a los síntomas. No nos tenemos que, digamos, romper la cabeza para entender qué es lo que tenemos que darle a nuestro paciente. ¿Sí? Lo principal es que está alterada la barrera de la piel. Entonces, es muy importante las medidas generales que siempre le tenemos que dar a nuestro paciente. Siempre la primera indicación de nuestra receta tienen que ser medidas generales, ¿ok? Es decir, y más en cuestión dermatológica o para la vida, o pues otras enfermedades también, por supuesto que la piel debe estar limpia, hacer el baño todos los días. El uso de no jabones, me refiero a cosas muy irritantes, porque en dermatología hay jabones se llaman sintéticos, es decir, no tienen sustancias jabonosas, inclusive ni espuma hacen, pero limpian la piel, es lo importante. El uso de jabones neutros no es buena idea, porque el pH de nuestra piel es ácido, como lo mencionábamos en las primeras clases. Entonces, lo ideal es utilizar jabones con pH ácido,
¿vale? Los jabones neutros no se deben de recomendar a los pacientes. Y la piel, como dicen, los baños cortos, la piel no se debe de tallar, obviamente mantener una adecuada temperatura y humedad y pues evitar ropas que causen irritación en la piel, es decir, se sugiere ropa de algodón, evitar fibras sintéticas y demás, y pues obviamente uñas y todo eso en cuanto a los niños, ¿no? Lo principal van a ser los emolientes o hidratantes, ¿ok? Tenemos que proveer a esa barrera que no la tiene. Entonces, en realidad, la aplicación de las cremas o leches hidratantes debe de ser demasiado, o sea, y es una adecuada aplicación. Aquí dice de 2 a 3 veces al día. Esto es para pacientes con una dermatitis atópica controlada. En pacientes con una dermatitis atópica severa, de verdad, no les engaño si son 10 veces al día. ¿Ok? Y eso es bien importante porque aunque los tengan con corticosteroides, inclusive sistémicos, al momento que le suspendan el tratamiento, si el paciente no sigue las medidas generales de los baños y de la aplicación de los emolientes, el paciente va a recaer en 2 días. Entonces, la piel se tiene que ver completamente hidratada y eso es muy difícil que los pacientes lo entiendan. Ese es el principal problema en los pacientes con dermatitis atópica, que no se ponen la crema. Entonces, cuando entienden el concepto de que deben de aplicar la crema, les prometo que su vida cambia radicalmente. Entonces, obviamente, le digo, hay demasiadas opciones. Hay inclusive cremas que tienen partículas de proteínas o de ceramidas inclusive, y demás que pueden ser obviamente súper efectivas, depende del caso de la dermatitis atópica. Pero las cremas convencionales, que son las más frecuentes, que Cetaphil y demás, son unas buenas ideas y que son de acceso rápido a los pacientes. O la nueva línea de CeraVe, que es una crema igual que no es tan costosa y que es bastante buena. Y de ahí para arriba hay cremas que inclusive tienen olores bien particulares por la cantidad de partículas de ceramidas que tienen que contener para poder controlar al paciente esta sequedad intensa que tiene de la piel. Lo más importante, por supuesto, va a ser el uso de corticosteroides tópicos. Esta es la piedra angular del tratamiento. Por supuesto que tiene que ser una receta bien elaborada en cuanto a un adecuado dermolimpiador, que no sea agresivo, de preferencia sintético, como lo hablábamos al principio. Como les he comentado, el jabón que sí recomendamos en tocador del supermercado es el Dove blanco. Otra buena opción es el Grisi y otra buena opción con un pH un poquito, si no ácido, un poquito más hacia eso, hay uno que se llama lirio, que dice lirio hematológico. Son 3 buenas opciones de supermercado que pueden utilizar. Y lo más importante, le digo, porque obviamente está inflamada la piel, hay una respuesta inmunológica exacerbada, entonces es importante utilizar corticosteroides. De preferencia, siempre empezar con una baja potencia. Depende de las áreas que intentemos tratar o la piel que vayamos a ver. Si son áreas liquenificadas, podemos sí elevarnos un poquito más, pero si son principalmente, como lo dice aquí, lesiones en cara, en cuello o en pliegues, hay que utilizar uno de baja potencia, ¿ok? De preferencia. En axilas, baja potencia. Ingle, súper baja potencia, ¿vale? Y inclusive pueden usarse con terapia oclusiva, es decir, poner un parche para que se absorban más rápido cuando, por ejemplo, la piel está liquenificada. Entonces, bueno, estos son estudios. Por supuesto, el uso de corticosteroides, como sabemos, pues tienen efectos secundarios. Aquí estamos hablando les puse una lista de corticosteroides tópicos, que vamos como una de baja potencia hasta de una súper alta potencia, ¿vale? Entonces, ¿cuáles podemos utilizar o cuáles pueden utilizar o cuál es mi primera? Siempre yo uso hidrocortisona. O sea, siempre hay que utilizar primero hidrocortisona. ¿Por qué? Porque no podemos empezar acá arriba.
A lo mejor si tenemos una lesión en piel cabelluda, espalda súper liquenificada, pues a lo mejor sí podemos utilizar una betametasona. Pero si tenemos un niño, un bebecito, podemos utilizar hidrocortisona, ¿vale? Al 0.1%, así vienen todos, a ese porcentaje, y pues de ahí vamos subiendo, ¿ok? Pero preferentemente empezar con hidrocortisona, este, y de ahí obviamente ir aumentando. ¿Cuál es la forma correcta de utilizar corticosteroides? Como les decía, preferentemente mañana y noche. Si son unas lesiones muy marcadas, pues 2 semanas y luego únicamente en la noche 2 semanas. Siempre los corticosteroides, aunque los utilicemos poquito tiempo, van en dosis reducción. Y poquito tiempo no me refiero a 3 días, porque en 3 días no se va a lograr nada, ni siquiera con el sistémico, ¿ok? Entonces sí necesitamos utilizar corticosteroides de forma súper adecuada. Entonces, en dosis reducción, mínimo, inclusive 1 mes de tratamiento, sin miedo a utilizarlos. Inclusive, a mí me ha pasado que hasta los pediatras se ponen intensos porque utilice hidrocortisona, pero con únicamente cremas, eso en la vida va a mejorar, ¿ok? Entonces, si vamos a utilizar corticosteroides, ustedes únicamente grábense la hidrocortisona, no se graben otro, y con eso, ¿vale? Y si el paciente no mejora, pues ya lo mandan con el dermatólogo, ¿ok? Entonces, obviamente les digo, es bien importante el uso de corticosteroides, depende de la severidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí dice únicamente emolientes, pero podemos utilizar ya en inflamación. Si hay inflamación, necesitamos esteroides, ¿vale? Porque con emolientes o hidratantes la respuesta va a ser muy tardada. Entonces, siempre corticosteroides y les digo, principalmente ustedes hay que utilizar de baja potencia y pues de ahí para arriba, pero inclusive sistémicos, y hay casos que inclusive necesitamos manejo hasta de otras opciones terapéuticas. Entonces, como yo les decía, se debe utilizar 2 veces al día cuando la enfermedad está aguda. Le digo principalmente si está leve, puede ser mañana y noche 1 semana, o si la ven un poquito más moderada la enfermedad, mañana y noche, y después ahí disminuirla a 1 vez al día por la noche y listo, ¿vale? Son cositas. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos de los que ya les hemos hablado? Nuevamente, como quedamos inclusive en el examen, el uso de corticosteroides, pues la aparición de acné o reacción acneiforme por hipertrofia de la glándula sebácea, rubor facial, atrofia obviamente ya en etapas más avanzadas por el uso prolongado de un corticosteroide, generalmente corticosteroides de alta potencia, y que generalmente los utilizan en pliegues, ¿no? Hipertricosis, obviamente por lo mismo. Infecciones bacterianas, la hiperpigmentación y pues alergias por el contacto que pueden desencadenar por el uso constante. Otra muy buena opción de tratamiento que ustedes pueden manejar con mucha tranquilidad son inmunomoduladores tópicos, ya no son inmunosupresores como en el caso de los corticosteroides que tienen esa forma de actuar, perdón. Entonces, dentro del grupo de inmunomoduladores tópicos tenemos a los inhibidores de calcineurina. Los disponibles en el mercado son tacrolimus y pimecrolimus. Tacrolimus, un nombre comercial, se llama Traderma, y pimecrolimus, una opción se llama Elidel. Estos son excelente opción a manera, sí podemos iniciar con estos medicamentos en una dermatitis atópica aguda o cuando está muy exacerbada, pero en realidad estos inmunomoduladores, perdón, tienen siempre la particularidad que irritan la piel, generalmente sí ocasionan, pues más que irriten la piel, sí ocasionan que el paciente presente ardor al momento de aplicar, aunque este desaparece con el transcurso del tiempo. Imagínense en una dermatitis atópica súper exacerbada iniciarlos, pues es un poquito complicado. Generalmente los dermatólogos lo que hacemos es
iniciar con un esteroide y después dejar a manera de inducción, como lo dice aquí en la diapositiva, y de mantenimiento podemos dejar este tipo de medicamentos. ¿Cuál es lo padre de estos medicamentos? Que no tienen los efectos secundarios por su uso prolongado, como es los corticosteroides, ¿vale? Entonces, de hecho, estos medicamentos se empezaron a utilizar igualmente con la finalidad de, por ejemplo, pacientes posttransplantados que siempre tienen que tener un tratamiento, pues sí, quizá a dosis inmunosupresoras de esteroides, y por supuesto presentaban las reacciones secundarias de utilizar corticosteroides. Pues los laboratorios investigadores empezaron a desarrollar estos medicamentos con esta misma línea de efectos sobre los pacientes, y como funciona perfecto en los pacientes que están con inmunosupresores o inmunomodulación por un trasplante orgánico, pues a nivel de la piel, pues obviamente también sí va a tener el beneficio. Por eso es que se diseñaron, y la verdad es que van perfecto, sin el miedo de que el paciente, porque si ustedes recetan un corticosteroide, siempre de verdad explíquenle al paciente que no es una crema de cambio de pañal, que no es una crema que lo va a mantener la piel bien, que es una crema medicada y que se debe suspender porque el riesgo de efectos secundarios es alta. Y si creen que su paciente es malo, malísimo, recétenle de una vez, aunque le arda la piel, mejor uno de estos, porque si el paciente lo sigue utilizando, y no lo va a seguir utilizando porque es un poquito más costoso, al contrario de encontrar un Barmisil, que es betametasona, o encontrar un Quadriderm. Si ustedes ven que su paciente es malo, recétenle este y quizá ni lo compre por el costo. Pero si ustedes le dan acceso a tener un corticosteroide, y principalmente si le dan uno de bajo costo, el paciente lo va a seguir utilizando. No es tanto que yo quiero hacer ricos a los laboratorios dermatológicos, pero si ustedes recetan una hidrocortisona de 100 pesos a una hidrocortisona de Galderma como Nutracort de 500 pesos, pues es más difícil que la sigan usando, ¿vale? Entonces, eso es algo importante. Entonces, igualmente el tacrolimus se puede utilizar 2 veces al día, y y les decía, esto digo, obviamente ya es en casos muchísimo más severos que no pasaría absolutamente nada. Y en eritrodermia pues no se utiliza, porque en eritrodermia necesitamos tratamiento sistémico. Y por el momento vamos a dejar hasta aquí la clase. Retomaríamos un poquito, vamos a retomar el tratamiento, que es bien importante que lo entiendan. Prácticamente ya estamos por terminar. Estos únicamente son tratamientos porque sabemos que Staphylococcus aureus nos puede ocasionar, colonización, y obviamente el manejo del prurito, que es bien importante, y la terapia y otras opciones de terapias sistémicas, que estas inclusive, bueno, si pueden manejar ustedes corticosteroides orales, por supuesto que sí lo pueden hacer. Ya lo demás, inclusive yo como dermatóloga en sector privado, la verdad es que ciclosporina y estos demás menos biológico, ¿no? Pero son opciones terapéuticas, que esto nada más quiero que ustedes lo tengan como a conocimiento general, ¿vale? Y otras opciones. Entonces, y prácticamente nada más haríamos énfasis en el algoritmo de tratamiento, y ya veríamos qué más nos hace falta, ¿vale? Hasta lo que llevamos, o de aquí alguna duda o algo que quieran comentar del examen. No, doctora, todo muy bien. Gracias. Perfecto, pues bueno, entonces, porfis, váyanme mandando mensajitos de una vez para en lo que camino de mi tienda a la clínica, irles mandando sus calificaciones para que ustedes ya sepan. Es importante decirles que Gema tiene un punto extra que ya viene incluido en su calificación, y también, déjenme encuentro.
Según yo, espérenme tantito. Aquí lo había anotado. El extra es Gema. Y aquí está, Isabel. Que también tenía su punto. ¿Sí está Isabel? Sí, ¿verdad? Ah, sí, ya la vi. Perdóname. Y inclusive con ese punto extra hasta te pasaste de calificación, Isabel. Entonces, súper bien. Entonces, se los voy mandando por FIS y pues entonces en un ratito más igual les voy mandando los temas y lo que tengamos pendiente. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, hasta luego, doctora.